Buen día, mi nombre es Susana Calderón Escobar, alumna de la Universidad Latina de América. Bienvenidos sean a esta edición de Inspira UNLA, que en esta ocasión está a cargo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Para empezar, nos hablará el alumno Luciano Regato Gómez con su charla acerca de el cine como reflejo de la sociedad en la que vive. Luciano Regato Gómez, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latina de América. Director, guionista y editor del cortometraje Julia, ganador de la última edición del reto En UNLA en corto. Dueño y fundador de Anachronic Studios, empresa dedicada a la producción fotográfica y audiovisual, habiendo trabajado con empresas como British Council México, Mini Cooper Latinoamérica, Top Doctors Latinoamérica y Baker McKenzie. Colaborador con Google Culture y Arts en su proyecto de la preservación y difusión del arte de la mano de instituciones como Museo Soumaya, Museo Franz Mayer y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Yo tengo una confesión que hacerles. En el momento en el que mi directora me preguntó si quería formar parte de este proyecto, me vi muy interesado y emocionado porque ella me mencionó que el tema central iba a ser cine y comunicación. Y bueno, la industria del cine es una industria que vivo de forma muy apasionada, desde consumir el producto final, que es la película, hasta leer libros técnicos o revistas de chisme y de farándula para enterarme qué hacen los directores y los actores. Pero me vi en un problema, que cuando quise empezar a desarrollar el tema, lo que les iba a platicar hoy, mi mente estaba completamente en blanco. Y es algo raro, ¿no? Porque uno pensaría que cuando hablas de algo que amas debería ser relativamente fácil, pero la realidad es que no lograba descifrar qué tema podría ser interesante, qué tema podría expresar o comunicarles a ustedes que les diera algo de importancia. Y bueno, hubo muchos temas que llegaron a mi mente, obviamente. Uno de ellos fue quizás hablarles acerca de los roles de género dentro de la industria del cine, su importancia. También pensé en hablar de la transformación de la industria del cine en los últimos 10 años, cómo llegaron las plataformas digitales, etc. También consideré hablar de la decadencia de Hollywood en los últimos 20 años. Y aunque todos esos temas creo que son bastante interesantes y lo suficientemente extensos como para darles esta plática, no me llenaban, porque sentí que más que platicarles algo acerca de lo que yo quería platicarles, les estaba platicando algo que creía que tenía que platicarles, como llenando una agenda política o social. Incluso en un momento llegué a pensar en salirme del proyecto, o sea, nada venía a mi mente, dije, pues no puedo llegar a improvisar y a no decir nada. Entonces, pero no fue hasta hace un par de días que estaba viendo películas con mi novia y ella me hace un comentario acerca de la película, como solemos hacerlo siempre. Solemos ver la película y después platicar lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y ella me dijo que le parecían pues muy característicos los franceses, que tenían características muy interesantes. Estábamos viendo una película francesa. Y ella me decía que se le hacía chistoso que fueran como tan arrogantes y egocéntricos y como refinados dentro de los estereotipos que suelen existir acerca de la cultura francesa. A lo que yo le respondí, bueno, pues es que los franceses son personas muy orgullosas, que luchan por tener esa libertad de expresión, por ser libres, y al querer cuidar esa libertad, pues quizás se cierran un poco y son muy fuertes en cuanto a actitud y en cuanto a dejar entrar a otras personas porque no quieren que les toquen esa libertad. Ella me dijo, pues tú, ¿cómo sabes eso? ¿De dónde sacas eso? ¿No? Y la realidad es que sí, pues yo no tengo yo jamás he estudiado historia de Francia y más allá de lo que haya visto en la primaria o secundaria de historia universal o quizás algún par de filósofos, sociólogos que me tocan ver en mi carrera de comunicación. La realidad es que sí,
Yo no conozco ni jamás he ido a Francia, ni mucho menos. Pero lo que yo le dije, bueno, pues es que lo puedes ver en su cine, ¿no? Y es que cuáles son las características de la nueva ola del cine francés, ¿no? Es un cine que buscaba romper estereotipos, romper estructuras ya hechas, que buscaba la libertad de expresión tanto en las narrativas como en sus personajes, incluso en sus composiciones, ¿no? Quitando la cámara de un tripié y poniéndole en la mano, siendo mucho más libre, mucho más orgánico, mucho más natural. Y le dije, pues eso te habla de lo que es pues, la sociedad de Francia, ¿no? La sociedad francesa. Su arte habla por ellos. Evidentemente no se lo dije de esa manera, no soy tan elocuente al momento de platicar con mi novia, pero de ahí ya nació mi idea, ¿no? Yo dije como, ok, es esto, tengo que platicar acerca de esto, de cómo el cine es un reflejo de la sociedad en la que vive. Y es que es muy interesante realmente porque tú sin realmente tener que estudiar de forma, digamos, literaria ninguna sociedad o ninguna época, podrías quizás, si eres una persona más visual, consumir su cine y entenderlos, entender la época, lo que vivían, lo que pensaban, lo que sentían. Por ejemplo, los alemanes con su expresionismo, que fue durante los tiempos de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, que te hablan de una sociedad atormentada, que te hablan de una sociedad con sentimientos a flor de piel. Y bueno, hoy en día es muy fácil saber por qué y qué fue lo que esto ocasionó, pero en ese momento estaban creando sin saber, ¿no? Quizás estaban sin entender qué es lo que estaban viviendo realmente, y es muy interesante. También tenemos el constructivismo ruso, que te enseña un cine muy agresivo, psicológico, el neorrealismo italiano, que después de una Segunda Guerra Mundial tiene historias repletas de reflexión, de humanismo, de reflexión política y social, que invitan a una realidad de su pueblo, teniendo incluso actores inexperimentados, ¿no? Tratando de mantenerlo lo más orgánico posible. Te habla de la forma en la que vivió Italia esta Segunda Guerra Mundial, el fascismo. Mientras que, por ejemplo, en México, con nuestro cine de oro, que es más o menos contemporáneo, tenemos comedia, sátira, te habla de la sociedad del mexicano, ¿no? Que hablamos o solemos afrontar nuestros problemas con comedia. Incluso también, si se quieren ir un poco más cerca, un poco más contemporáneo, tenemos el Dogma 95, que trata de alejarse de todo este mundo de Hollywood, de alejarse de los efectos especiales y las narrativas pesadas y que adornar el ojo para contar una bella historia, y tratan de mantenerlo lo más simple, natural y enfocándose en sus personajes y en sus profundidades. Todo eso te habla de lo que ha sido, lo que es y lo que será el mundo o una sociedad. Entonces, esta plática no pretende ser una clase de historia del cine ni de análisis cinematográfico, no es la idea. Más bien, creo que lo que intento decirles y a lo que los quiero invitar es que seamos consumidores un poco más reflexivos. Y es que sí, todos los domingos o los sábados vamos al centro comercial y compramos unas palomitas, nos metemos al cine, estamos 2 horas en una sala, consumimos la película y nos salimos. O en nuestra casa ponemos la televisión, vemos un par de películas el domingo y nos convertimos en consumidores muy pasivos, ¿no? Pero muchas veces olvidamos que el cine, a pesar de ser entretenimiento, es arte. Y ver una película es como ir a un museo, es igual de, digamos, es la misma actividad artística, si la quieren llamar así. Entonces permitámonos, quizás de vez en cuando, vivirlo de esa manera, reflexionarlo, entender por qué estamos viendo esta película, de dónde es el director, de dónde viene esta película. Sí, está intentando vendernos y hacer dinero, pero ¿por qué y cómo? ¿No? ¿Quién lo escribió? ¿Cuáles son las composiciones? ¿Qué es lo que esconde detrás de solo ver una simple película? Con todo esto también creo que es importante reflexionar, por ejemplo, por qué en el 2021 una
película surcoreana que habla de clasismo y diferencias económicas, sacudió el mundo, ¿no? Ganando un premio de la Academia a Mejor Película, a Mejor Guión, Mejor Director. Y en el 2022 tenemos una película americana que toca prácticamente los mismos temas, ¿no? Problemas económicos, crisis económicas, segregación social, pero no tiene el mismo impacto a nivel mundial, ¿no? A pesar de haber ganado también un premio de la Academia. Esta plática los invita a reflexionar, a entender toda la capacidad y profundidad que tiene el cine en la actualidad, no solo para influenciarnos, sino para enseñarnos, si nos lo permitimos. Y bueno, el nombre de esta plática es el cine como un reflejo de la sociedad en la que vive. Entonces, nosotros como sociedad hagamos que haya mejor cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. En definitiva, tu experiencia y creatividad nos ponen el claro ejemplo de que el querer es poder. Y ahora paso el micrófono a Doraly Romero, quien es ex UNLA, pues es egresada de Ciencias de la Comunicación, además de que hizo área terminal en Mercadotecnia. Ella nos va a presentar el tema El cine es movimiento. Doraly Romero cuenta con un diplomado de marketing político, así como distintos cursos de comunicación organizacional. Siempre ha estado en contacto con el cine, primero como voluntaria en Ambulante, gira de documentales y desde hace 10 años como parte de la organización en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Actualmente es coordinadora del área de alianzas estratégicas y responsable de la comunicación interna. A través de estas alianzas, que se mantienen con instituciones como la Cineteca Nacional, Filmoteca de la UNAM, Fundación Televisa, embajadas en México, universidades de todo el país y los distintos medios de comunicación, buscan encontrar proyectos para apoyar a los cineastas mexicanos, cultivar nuevos públicos y difundir la cultura cinematográfica de México. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Doraly Romero, soy coordinadora de Alianzas Estratégicas del Festival de Cine de Morelia y hoy les vengo a hablar del cine es movimiento. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues les contaré desde mi perspectiva de vida, desde donde yo me he movido, cómo el cine me ha ido moviendo. Todo comienza hace unos años cuando yo estaba aquí en la universidad, cuando todavía formaba parte de la UNLA, del cuerpo estudiantil, en donde yo tuve mi primer contacto con el cine. Yo acudía al Festival de Cine de Morelia, me sentaba en las conocidas gradas del Cinépolis del Centro, tomaba mi catálogo, mi programa de mano, y me ponía a buscar las distintas sinopsis para entrar a una función, la que fuera más de mi agrado. Ese fue mi primer contacto de entender que teníamos un evento internacional sucediendo aquí en la ciudad de Morelia, pero en donde yo no podía o todavía no me quedaba claro de qué manera puedo conectar los puntos para lograr sacar provecho de ese gran evento que organizamos. Formada en la fila para entrar a una función, de repente en el lobby veo que se acerca Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y González Iñárritu, ahí platicando. Entro a la función, era un estreno del director mexicano Francisco Vargas, El violín, que en su momento a mí me marcó. Y después de ver este gran título en esta sala de cine, en esta atmósfera de que te codeas con todas las personas que quieren estar ahí, se levanta uno de los espectadores a hacer una pregunta y a felicitar al director. Era el mismísimo Guillermo del Toro, que estaba en ese momento presente en la función, diciéndole al realizador lo bien de su trabajo y haciéndole una pregunta desde el punto de vista técnico. Así es como yo dije en ese momento, yo quiero trabajar en el Festival de Cine de Morelia. En ese entonces no existían las redes sociales, hace unos 20 años desde que yo estaba en la universidad. Existía ya la página red y aunque hice un poquito de investigación para poder acercarme y llegar al Festival de Cine de Morelia, la verdad es que no lo logré y desistí. Pero ahí no había quedado mi camino, ahí no se había acabado ese sueño. Empecé yo a conectar pequeños puntos que me llegarían hasta poder
trabajar en el Festival de Cine de Morelia, que en su momento fue una idea que yo lancé a la vida y que ahí se quedó. Posteriormente, mi vida profesional me llevó a trabajar en un periódico impreso en donde pude ver cómo se realizaba toda esta parte en el que ponen información, cómo haces un editorial, cómo vas e investigas. Posteriormente pude trabajar en un organismo autónomo en donde tuve la oportunidad de ver cómo un evento se difundía interiormente y al exterior a nivel estatal. También pude estar en gobierno del estado en donde pude aprender cómo hacer una conferencia de prensa, cómo hacer boletines, cómo hacer notas, cómo alimentar a todos estos periodistas para que puedan tener información de la Secretaría y de las acciones que estaban haciendo. Estos puntos en su momento yo no los conectaba. Para mí eran trabajos que se iban dando, que me iban funcionando de alguna u otra manera, pero ahora lo entiendo. Ahora, 20 años después, logro ver la onda de movimiento que me conectó a donde estoy el día de hoy. Después de entender esto, pues la vida me llevó a mudarme a la Ciudad de México. Y es ahí cuando me reencuentro con el Festival de Cine de Morelia. No en Morelia, en la Ciudad de México. En esta ciudad que cuando yo llegué me daba miedo, era demasiado para mí, era muy grande, y de repente me fue cautivando con esta misma inmensidad que te da libertad, que te da la cultura, que te da la diversidad, que te da el acercamiento y entender que todos estamos conectados de una y otra forma y nada más falta que tú vayas encontrando la manera de poder hacer estas conexiones, de seguir en movimiento como lo es el cine. Y es por eso que hoy puntualmente les quiero compartir una fórmula que a mí me ha funcionado, que son 3 sencillos pasos, no es la gran ciencia, pero creo que es importante. Si yo pudiera regresar al pasado y decirle a Dorali, muévete más, Dorali, entiende, conecta, ve captando esos pequeños momentos que vas tú descubriendo a través de distintos trabajos, a través de las relaciones, a través de tu compañera y tu compañero. Estos 3 pasos son pasión, acción y hacer aquello en lo que tú sabes que eres bueno. Yo primero descubrí, podría parecer un poco ególatra el conocerse a sí mismo, pero eso te va a dar las herramientas para tú poder pararte en cualquier lugar y saber dominarte y saber decir, esto hago yo. Tal vez a algunos les gusta estar frente a la cámara, tal vez a los otros les gusta estar atrás. Lo que sea que eres bueno lo tienes que ubicar para sobre eso poder explotarlo. Yo soy organizada, responsable, leal, etcétera. Escuchar, bueno, pues ya las tengo ubicadas. ¿Qué es lo que sigue en esta fórmula que yo les quiero compartir? La acción. De nada te sirve ser bueno en lo que haces si no lo aplicas en donde tú quieras que estés. Yo lo apliqué en este periódico cuando fui reportera de sociales, que yo quería cultura, pero me tocó sociales y pues humildemente me enseñó la fuente en que es un trabajo que realmente tienes que lograr conectar con las personas para poder encontrar el ángulo perfecto, para poder hacer clic. Y no es solo ir a un evento social y cubrir. Yo cada semana tenía que hacer una columna, una de moda, una columna de comida, de gastronomía y una columna de asistencia social. Es decir, es un trabajo que a mí me fue formando, me fue dando distintas herramientas, me fue descubriendo en lo que yo era buena. Ya que haces la acción, definitivamente no puedes seguir allá si no tienes la pasión. Si el lugar en donde estás no te llena de pasión cada que estás, cada que haces, cada que estás frente a, yo diría que fueras cambiando, que estuvieras abierto, atento a las señales. Me acuerdo mucho que aquí en la universidad la maestra Maribel a mí me dio radio en aquel entonces y yo le decía, después trabajé también en la radio local y le preguntaba, Maribel, pero ¿cómo haces para que no te dé nervios? Y ella me dijo, a ver, en el momento en que no te dé nervios a ti, se detiene todo y es que no estás en tu momento de pasión. Tienes que sentir este pequeño hueco en el estómago antes de que te paras en un lugar, antes de que vas a escribir un guión, antes de que vas a hacer la actividad que te apasiona. Y con esta idea de trabajar en donde me apasiona, les quiero compartir qué me ha dado a mí el Festival de Cine de Morelia. De momento me ha dado, y se los digo porque es importante tomarlo en cuenta como mujer y como estudiante de una ciudad que no es la Ciudad de México, donde está centralizada la cultura y donde te ofrece distintas oportunidades a las que hay aquí en la Ciudad de Morelia.
A mí el Festival de Cine de Morelia me dio la oportunidad de ser mamá y de seguir desarrollándome profesionalmente. Soy mamá de un hijo, de una niña de 6 años y de un niño de 2 años. Estoy en una edad en donde mi casa es una guerra todo el tiempo. Y aún así tenemos que ser profesionales y tienes que lograr contestar tus correos, planear, organizar tu vida para poder tener un equilibrio entre los dos proyectos que en este momento yo decido llevar. Mi trabajo me ha permitido hacer conexiones. Yo hago las alianzas con las instituciones culturales, con las universidades, con las embajadas, con las fundaciones. ¿Qué es esto? Para mí es como pura gente que está ahí dispuesta en la cultura a ver de qué manera trabajamos juntos. Es una cara muy amable, pero es lo mismo. Esto que yo hago hoy, que trabajo y lo hago con distintas personas, es lo que les invito a hacer desde este momento ustedes como universitarios, que lo vayan haciendo clic, que las vayan conectando. Y la última, que para mí es una de las cosas más interesantes que me ha dado el festival, es que conocí a mi banda favorita de música en el festival, porque decidieron estrenar su documental de su carrera en nuestro festival. Entonces, aquí es cuando yo ya empiezo a conectar hoy en día esa trayectoria profesional, esas cosas que se me dieron y que no se me dieron. Yo apliqué para irme de intercambio con la universidad, lo postergué, lo cancelé en realidad porque mi papá fallece cuando yo soy universitaria. Son cosas que no entiendes, que dices, ¿por qué no me fui? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me dieron este trabajo y por qué no otro? ¿Por qué no entré a la fuente de cultura inmediatamente? Entonces son pequeñas conexiones que tienes que ir revisando, entendiendo y aplicando. ¿Cómo puedo yo seguir en movimiento? Me gustaría ir cerrando esta pequeña conversación con 7 puntos muy importantes que yo les quisiera compartir a ustedes, que espero les sea de utilidad. Así como yo no puedo ir con Dorali de hace 20 años a ponerme frente y decirle, muévete, me pongo enfrente de ustedes para ver si hacemos clic en algún lado. Ustedes me están retroalimentando a mí. Esta experiencia de venir yo aquí a platicar con ustedes me hizo hacer un trabajo de conciencia, una introspección. Ustedes ya me están regalando algo. Permítanme regalarles algo a ustedes también si les sirve, si les hace clic. Yo no tengo la verdad en la mano, ni soy experta, ni puedo decirles cuál es su pasión, porque ustedes ya lo saben. Ya está ahí, ya lo tienen, ya lo sienten, ya lo escuchan, pero sí lo tienen que empezar a explotar, a conectar, y espero que en un punto más adelante nos volvemos a reencontrar y podamos tener esa retroalimentación de una manera en la que ustedes también ya estén en el lugar en donde quieren estar. El primer punto que les quiero decir es que no es fácil. Luego escuchamos a los influencers, vemos los casos de éxito, de cómo una red social se hizo grande de la noche a la mañana, pero no es fácil, el camino no es fácil. Tenemos que tener claro y la conciencia de que somos muchísimas personas que estamos trabajando y que estamos haciendo lo mismo de una distinta manera. Entonces sí, la primera es no es fácil. La segunda, que quiero hacer mucho énfasis, y justo lo hago porque es de momento lo que yo hago profesionalmente, que se los invito a que ustedes lo tengan muy claro, es a crear redes. Creen redes con la persona que está al lado, con su compañera, con su compañero, con su maestra, el maestro, con la directora, el director. Pero no se queden con esas redes. Creen redes más allá, creen redes con la universidad vecina, porque ellos van a ser sus colegas. Conecten, observen, que me lleva justo al tercer punto, que es observar. ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? Observa, haz esa introyección personal, revisa en ti mismo cuál es el trabajo ideal que tú quisieras y que sabes que eres bueno porque tienes las habilidades necesarias para hacerlo. La verdad es que la persona que saca 10 no necesariamente es el triunfador. La persona que no se esfuerza no necesariamente le va tan mal en la vida, que no vengo a recomendar eso, yo sí recomiendo la acción, pero tienen que lograr llegar el complemento perfecto para que se logre hacer clic. Una muy importante, la cuarta que les quiero compartir, es que escuchen. Ya dijimos observar y escuchen.
Escuchen las conversaciones que hay a su alrededor. Escuchen las conversaciones que hay en redes sociales si son de su interés y les dejan algo. ¿Por qué? Porque en esa historia que el otro está contando puede que a ti te haga clic y digas, claro, por ahí va. Claro, ¿cómo no se me había ocurrido esta cosa? Claro, porque ahora están vendiendo imágenes en internet que no tengo la imagen, que es solo un producto digital. Es decir, escucha todo lo que está pasando en tu entorno. Escucha al intendente, escucha a tu mejor amiga, escucha a tu mamá, a tu papá. Escucha. El quinto que les quiero compartir es que no solo lo dejen en observar y en escuchar, sino que lancen ese sueño a la vida. Díganlo, verbalízalo. Di, yo quiero ser, quiero ir a Estados Unidos y conocer a la estrella de cine más importante para mí. Yo quiero visitar distintos festivales por todo el mundo. A mí me encantaría trabajar en la producción de una obra de teatro de Broadway. A mí sí estudio ciencias de la comunicación, pero me encantaría ser bailarina e irme a estudiar en una escuela de ballet en Inglaterra. Verbalízalo. Yo lo verbalicé, lo solté y luego llegó a mí. Eso te invito a que lo hagas. Y en lo que lo cumples, en lo que llegan tus sueños, ¿qué estás tú haciendo para llegar ahí? A mí aquí en la carrera me dieron la clase y el taller de fotografía, pero yo sentía la espinita que me gustaba un poquito más. Entonces había una oferta académica de Solaris en el centro, había una clase muy bonita, donde fui y tomé un curso adicional de fotografía. ¿Qué me regaló esto? Aparte de aprender la técnica y de verlo distinto y estar pensando de una manera muy especial cómo revelar con distintas maneras, me dio conexión con muchas amigas y amigos que hoy todavía tengo el contacto con otros fotógrafos que están ahí. No sé, se me ocurre Jesús Cornejo, que fue quien me tomó de momento mis fotos sociales de mi boda y que hoy le toma unos retratos hermosos a nivel mundial, moreliano. Entonces, esas son las conexiones de un evento que de momento yo no entendía y que fui tomando acción. ¿Qué estás haciendo tú para llegar a donde tú estás? Cada experiencia de tu vida que hoy estás realizando es una pieza que encaja en el rompecabezas de mañana. ¿Y qué crees? El mañana va a ser tu presente muy pronto. Por lo tanto, el cine es movimiento, a todos nos queda claro. El cine me movió a mí. ¿Y tú? ¿A dónde te estás moviendo? Muchas gracias. Muchas gracias, Dorali, por tu compromiso y pasión en todo lo que haces. A continuación, con el tema La relación entre el cine, la comunicación y la cultura, el doctor Hugo Leiva Sánchez, doctor en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo su grado con la investigación semiológica, poética, crítica y artisticidad, el modelo estético de Luciano Nani en el arte cinematográfico. Es maestro en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia en Italia y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América. Ha sido periodista, editor, traductor, actor, guionista y productor de cine. Realizó un proyecto como tesis de maestría titulado Proyecto Documental de Preservación del Patrimonio Cultural de las Comunidades Nahuas de la Costa Michoacana. Se ha desempeñado también como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Latina de América y la Universidad de Morelia. Ha integrado el Consejo Técnico del Programa de Coinversiones de la Secretaría de la Cultura de Michoacán. Ha sido organizador de Panóptico, primer encuentro de crítica cinematográfica en Aguascalientes, y ha sido jurado y comité seleccionador de diversos festivales de cine, poesía, pintura y cartel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta pequeña charla en la que les hablaré acerca de las relaciones que existen entre el cine, la comunicación, la cultura, la semiótica y la ciencia. Relaciones que a primer momento pues, pueden parecer demasiado amplias, abrumadoras,
que pues, posiblemente sea para algunas personas incluso hasta imposibles, ¿no?, de relacionar. Y pues bueno, justamente es creo que sano, conveniente ver en qué condiciones se puede hablar justamente de un nivel epistemológico o varios niveles epistemológicos en las que pues, estas nociones entren en correlación. Pues ante todo, la palabra clave de mi charla, plática, de esta pequeña intervención que tengo, es el cine. Yo soy pues un investigador, un teórico, un académico, un semiólogo, un fenomenólogo, que tiene como específico campo de estudio, y digo específico en el sentido de que es el que más me interesa, el más fuerte para mí, históricamente hablando también. Me gusta esta práctica, esta noción, este concepto, ¿no?, en relación conmigo, pues desde que era pequeño. Y pues es el cine, como ya les dije, aun cuando también me ocupo de arte, me ocupo de filosofía, me ocupo de estética, en general de epistemología, teoría del conocimiento, y pues, insisto, todas estas relaciones están ligadas, vinculadas precisamente para ver este fenómeno del cine desde una perspectiva lo suficientemente amplia para ofrecer una explicación profunda, una explicación que describa en un sentido amplio, tanto en macro, pero también en micro, cómo es que funciona y a qué llamamos cine, precisamente. Bien, dicho eso, el cine, pues sabemos hoy, como hoy, que es llamado el famoso séptimo arte. O sea que ya podemos tener por descontado pues que el cine es arte. Creo que esto pues ya sería algo que no aparente, o a primera vista aparentemente no necesitaría una mayor explicación. Sin embargo, pues la necesita justamente para explicarnos cómo es que justamente esta práctica, este concepto, llegó a tener esta identidad, es decir, la de arte. El cine no es por naturaleza arte. No es por naturaleza arte y tampoco es arte porque se haga de cierta manera en específico, en sí mismos, entendidos, ¿no?, estas dos consideraciones. Si nos regresamos, bueno, si pensamos más bien en los inicios, en la historia del cine, pues sabemos que el cine no nace con esta identidad. El cine nace como una práctica, pues, tecnológica, con un poco una fundamentación y una lógica científica. Se pretendía reproducir la realidad tal y como se ve, lo cual pues entra en línea con muchas de las preocupaciones de la cultura de finales del siglo XIX. Sabemos que la invención de la fotografía pues también es en este siglo, en la primera mitad del siglo XIX. Sabemos que hay una cultura positivista en Occidente, una cultura cientista, lo cual me lleva a esta otra relación que había anunciado al inicio, cine y ciencia. Ciertamente pues no es ciencia, ¿no?, lo que el positivismo plantea, pero bueno, ese es el clima, la pretensión de que hay una manera de conocer directamente el mundo, de describirlo en sí mismo, de tener un conocimiento pues objetivo y pues prácticamente absoluto en positivo, ¿no?, de la realidad. Esta es la pretensión. Sabemos que pues también en este siglo hay una cultura bueno, ya dije cientista, que también se basa mucho en la tecnología, ¿no?, en la revolución industrial, en estos nuevos aparatos, estas nuevas prácticas económicas. Sabemos pues que se perfecciona el capitalismo, sabemos que está también esta idea un poco también en el clima de estos descubrimientos que se dan también en el campo de varias ciencias, como la biología, esta idea evolutiva, evolucionista, basada, pues, insisto, ideológicamente en este principio de la competencia, en este principio de la depredación, en este principio, pues, del prevalecer, ¿no?, sobre justamente una realidad respecto a otra, ¿no? Es decir, construir, pues, este sentido de acumulación, de bienestar, de capital, a costa, pues, de otras personas, de otros grupos humanos, de otras naciones, etcétera, ¿no? También el colonialismo, pues es también una práctica humana que caracteriza a Occidente en el siglo XIX. Este es el clima en el que nace el cine. El cine nace entonces, pues,
por lo que uno quiera, ya pensando en todas estas relaciones, que insisto, el tiempo es corto, pero no es arte, pues, directamente, ¿no? Cuando se plantea, cuando se empieza a proponer, a dar a conocer en estos congresos científicos que presiden los hermanos Lumière, pero no solo los hermanos Lumière, también Edison, años antes, y otros investigadores que, pues bueno, han sido tal vez opacados en la conciencia colectiva, ¿no? De acuerdo pues con esta idea tradicional de que los Lumière son los inventores del cine, estos hermanos, Auguste y Louis, franceses, que, pues insisto, a finales del siglo XIX, el 28 de diciembre de 1895, presentaron al público en general su aparato, que llamaron cinematógrafo, que pues en esa ocasión, en el Salón Indian del Café de los Capuchinos en París, congregó a poco más de 30 personas, ¿no? Pagando $1 cada una, y pues vieron esta función que incluía 10 vistas, así se les llamaba, las películas entonces. Una vista pues, prácticamente será ahora como un cineminuto, un corto, ¿no? Es decir, poco más o menos de 1 minuto de filmación, en la cual pues se ven generalmente escenas de la vida cotidiana, ¿no? Las primeras películas producidas, filmadas por los Lumière, pues retratan a, no sé, Augusto que está, no sé, desayunando con su bebé y su esposa, retratan la salida de los obreros de la fábrica que tenían estos hermanos en Lyon, retratan pues escenas de la vida cotidiana francesa, y poco a poco, conforme se va dando a conocer este invento, pues se van estos hermanos, pues mandan emisarios a todo el mundo para capturar vistas, para capturar postales en movimiento, ¿no? Entre ellos, pues los emisarios que llegaron a México son pues Gabriel Beir, ¿no? Ferdinand von Bernard, que son pues los iniciadores del cine en México. Son los que llegaron con don Porfirio Díaz a presentarle algunas de estas vistas que ya se habían exhibido 6 meses antes en Francia. Estoy diciendo entonces que llegó el cine aquí a México en agosto de 1896. Mientras que la presentación oficial al público en general fue en diciembre del 95, como acabo de decir. Entonces, es un invento reciente. Sabemos del gusto de don Porfirio y de la cultura alta, al menos, ¿no? Entendida de esa manera, que pues le gusta todo lo francés, ¿no? Sentido de pues, preferencia, de gusto por lo europeo, pero por lo francés en concreto, y por lo positivista, y por lo cientista, y por lo relacionado también a las nuevas tecnologías, ¿no? Al capitalismo naciente, etc. Todo esto pues explica este gran interés del gabinete de don Porfirio, pues por desvelarse esa noche del 6 de agosto viendo una y otra vez las vistas que le proponían los Lumière, los enviados de los Lumière. Entonces sabemos que las primeras producciones en México pues son pues también escenas podremos llamar ahora propagandísticas, ¿no? Don Porfirio a caballo, la recreación de un duelo en el bosque de Chapultepec, algún desfile, etcétera, ¿no? Entonces todas estas cuestiones, pues nuevamente nos hablan de que el cine no es percibido como un arte en sus primeros años, sino como pues algo parecido al fonógrafo, algo que vean como también, pues en el caso del fonógrafo, también una invención de Edison, pues reproduce los sonidos de la realidad tal y como son, ¿no? Así que el cine pues reproducía la visión de la realidad. Y esto con una finalidad, pues, insisto, más práctica cotidiana que artístico-estética. Debo decir, no obstante, que casi al mismo tiempo que se presenta justamente este aparato al público en general, una de estas 30 personas que fueron esa noche del 28 de diciembre a ver el cinematógrafo, pues representará el inicio de otro uso, de otra visión, de otra identidad propuesta para esta tecnología. La identidad precisamente que aquí nos tiene, la identidad del arte, la identidad del uso estético, ¿no? Ya la identidad de este aparato, la práctica o cultivación de este aparato, de esta nueva forma de conocer la realidad, de construir la realidad, a partir de una vocación, insisto, que no pretende reproducir, o sea, hacer una mímesis del mundo, sino crear otra, con un uso, insisto, pues estético. Y esta persona, o bueno, esta visión, esta forma de conocer, de usar esta nueva práctica, este nuevo aparato, pues está representada pues, por uno de estos pioneros en este uso, que es Georges Méliès.
Uno de estos asistentes, insisto, a la plática, a la presentación de los Lumière, fue él, que de inmediato quiso comprar el aparato, de inmediato le vio las posibilidades estético-artísticas. Y estamos hablando pues de una persona que se dedicaba al arte bajo, ¿no? Era un carpero, un teatrero, que hacía shows de magia, que hacía presentaciones, pues insisto, en las ferias, este tipo de cosas. Y bueno, pues alguien diría, pues eso no es arte. Podremos discutirlo, pero ciertamente no venía reconocido, legitimado como tal, aunque ciertamente pues tenía lenguajes de otras artes, ¿no? El teatro, la danza, la música, todo eso ya bulle dentro de las necesidades, de las motivaciones simbólicas que tiene Georges Méliès, que lo impulsan a ver en el aparato pues posibilidades para justamente hacer este tipo de trabajos, ¿no? de obras. Entonces, pues no le venden el aparato, lo cual es muy significativo. Todavía tienen que pasar algunos meses y años para que él tunee su propio cinematógrafo y haga pues, cosas que después, incluso hasta nuestros días, pues seguimos identificando dentro de esta gran noción de arte, ¿no? Pensemos en la noción de stop motion, en la sobreimpresión, en la sobreimpresión de la imagen, bueno, el paso de manivela, todas estas cuestiones que él trabaja, que hasta la fecha pues las vemos todavía en las películas, ¿no? Como conceptos, como lenguaje. Entonces, pues bueno, Georges Méliès contra los Lumière. Dos visiones del cine que en ese momento se van configurando, apenas se están proponiendo y que a la larga se van a institucionalizar como esta noción del cine, como un aparato, como una práctica que dice la verdad y también miente. Con decir la verdad me refiero a esta opción, este objetivo documentalista de la realidad. Con mentir, pues me refiero a la construcción de una nueva realidad, una realidad fantástica, pues que tiene un uso, insisto, más estético, más artístico. A principios ya del siglo XX surge oficialmente la noción de cine de arte a partir de algunas casas de producción francesas que quieren distinguir el producto cinematográfico, digamos, de alta gama, ¿no? De alta sociedad, algo que se puede homologar a la experiencia del teatro, de los conciertos, de la ópera, de aquel cine primigenio, pues que es un espectáculo popular, ¿no? De barracón. Y esto pues nos habla también de cómo el cine desde sus inicios pues tiene esta voluntad masificada, popular, fuera de ideas tal vez metafísicas, ¿no? Acerca de qué es el arte, cómo es una práctica esta solo para unos cuantos, elitista, sagrada, y toda esta noción pues que viene desde la cultura occidental, ¿no? Tanto pues sobre todo desde el Renacimiento, aunque bueno, pues sí, la noción de Tecne sabemos se remonta a la antigüedad clásica, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esta visión popular del cine, pues vemos hasta la fecha cómo pues es una de las pocas artes que no se perciben con este sentido elitista, ¿no? O sea, si hacemos un experimento social, pues obviamente, no sé, tomamos al azar a 10 personas que vayan pasando aquí en Morelia en el acueducto y les preguntamos, oye, ¿tú has entrado al MACAS, al Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce? Posiblemente varias, más de una dirán que no, ¿no? Es tal vez más inusual, más, digamos, en un sentido más minoritario, que la gente vaya al teatro, a la danza, a cierto tipo de música, ¿no? Pero al cine, pues, vamos todos, ¿no? Vemos ahí las filas para entrar a ver Avengers, la gente que se pelea por los boletos de Spider-Man, ¿no? Como pues en nuestra ciudad, en Morelia, pues tenemos uno de los festivales de cine más importantes de Latinoamérica y todo lo que implica eso para nosotros, simbólicamente, festivamente, comercialmente, etc. Entonces, todo esto pues nos habla de que es un arte muy presente, ¿no? en la conciencia colectiva de una manera muy cotidiana. Y esto pues creo que es una de las grandes voluntades del arte contemporáneo. Pensemos en la Bauhaus, que también quería justamente abatir esta distancia entre arte y artesanía. Entonces, acercar pues el arte, ¿no? De alta gama, por llamarle de alguna manera, pues a todas las personas. Entonces, creo que el cine logra llevar a la concreción varias de los ideales del arte que pues ya se prevén o se ven como tendencia desde la modernidad, es decir, desde el siglo XVI. Un arte más individualista, un arte más libre, un arte pues más autónomo, un arte que sí tenga la capacidad de hacer mímesis, pero al mismo tiempo de recrear, de proponer nuevas cosas,
nuevas realidades, un arte que condense los lenguajes de otras artes, un arte que ofrezca, como diría Wagner, pues la posibilidad de gozar una obra de arte total, ¿no? Con todos los sentidos, con una experiencia estética polisensorial. Y esto pues ya lo vemos también como coquetea actualmente con la realidad virtual, con la mezcla de experiencias concretas, es decir, dentro del ámbito del espectador, como pues el cine, esta comunicación aplazada, pasiva, pues también se combina con estímulos directos, concretos, que hacen que pues sea realmente pues un arte muy maleable que resulte en un crisol de todas las artes. Entonces, pues bueno, esta es una de las dos relaciones, cine y arte. La comunicación. Pues bueno, la comunicación entra en juego con la conexión, pues ciertamente con otro concepto que es el del lenguaje. El cine empieza a configurar también un propio lenguaje a partir del trabajo de David Ward Griffith, también a principios del siglo XX. Luego llegará Eisenstein. Bueno, tantas personas, ¿no? En la historia, no hay tanto tiempo para hablar de ello, pero sabemos que pues el cine tiene una sintaxis, el cine tiene una iconicidad, el cine tiene una forma de mover la cámara, ¿no? Y todo esto pues ya lo sabemos todos de manera implícita porque sabemos que hemos visto cine desde pequeños, desde pequeñas. Aun cuando uno no conozca oficialmente los nombres de la gramática cinematográfica, la reconoces y la entiendes, ¿no? Entonces, pues este lenguaje, que es patrimonio común de nuestra cultura, permite que también se puedan establecer signos comunes que sirvan de justamente plataforma de comunicación, de puente entre las personas. Sabemos que el cine ha sido usado en muchas ocasiones como vehículo propagandístico, como vehículo pues, que hace referencia a conceptos que van más allá del arte y de la experiencia estética. El mismo Eisenstein, su propaganda soviética, el cine de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se carga ideológicamente con los bandos, etc. Entonces, pues bueno, creo que el cine es una buena muestra dentro de las prácticas del siglo XX para entender a qué llamamos arte, cómo se da el fenómeno comunicativo tanto en el arte como en prácticas que no son arte y cómo es que pues también esta práctica habla tanto de nosotros mismos como sociedad. Y creo que la ciencia verdadera, no el positivismo cientista, pues tiene en esta capacidad de analizar este fenómeno pues también la oportunidad de hacernos conocer a nosotros mismos. Y bueno, con la ciencia me refiero a la fenomenología, a esta toma de distancia objetiva con la realidad, a la epogé, que permite describir las prácticas, sus usos, de dónde vienen estas identidades, y poder justamente trazar modelos descriptivos de las lógicas que están detrás de ellos. Entonces, pues bueno, este es un breve bosquejo de estas correlaciones que normalmente yo trabajo en mis clases. Doy clase de análisis cinematográfico, estética, historia del arte, semiótica, etcétera. Y sobre esto pues platicamos cotidianamente con los estudiantes. Entonces, pues bueno, espero que haya sido interesante en algún punto esta breve intervención mía. Les agradezco por su atención y los saludo con gusto. Muchas gracias por habernos compartido su experiencia, Dr. Hugo. Hemos llegado al final de esta edición de Inspira UNLA, de la cual nos llevamos grandes experiencias. Por parte de la Universidad Latina de América y la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, le damos las gracias a la y los ponentes y a todos ustedes por su presencia. Al bienestar por la cultura.